Hola, bueno, vamos a ver, esperemos que vayan asimilando los conocimientos de grafología, que son unos cuantos. Hoy vamos a ver cómo juega el papel, la hoja, el importante papel de consciente e inconsciente. Bueno, al inicio y final de las letras, palabras y líneas. Cuando comienza acá en el inicio, la persona empieza prestándole atención a la forma de las letras y a medida que surgen sus pensamientos se va a volver más inconsciente al final. Lo mismo sucede en la parte superior de la hoja, empieza más prolijito, más consciente y a medida que se suelta y da rienda a sus pensamientos se vuelve más inconsciente. Por lo tanto, nosotros en la hoja de escritura tenemos que comienza consciente y va hacia la derecha es inconsciente y empieza consciente y va a medida que hace renglones más inconsciente. Por lo tanto, la zona que nos demuestra más el inconsciente es en la zona inferior derecha y la zona de más consciente es superior izquierda. Bueno, con esto quería demostrarles por qué nosotros pedimos, en ese caso, 25 renglones a la persona. Y ahora voy a ver el tema de las filminas, a ver cómo lo solucionamos, el tema. Ahí está. Bueno, ahora les voy a enseñar el tema de las filminas, cómo se trabaja, así tienen una idea. Acá tenemos la hoja milimetrada colocada sobre una hoja en blanco. Es para medir la escritura. Eso se coloca en forma con los bordes de la hoja. Bueno, acá lo tenemos sobre una escritura. ¿Qué nos puede llamar la atención acá cuando la colocamos? Es que hay exagerado espacio en blanco. Eso también lo analizamos. No analizamos solamente lo escrito, sino el blanco. Acá, por ejemplo, lo que podemos ver, que está más o menos dentro de toda una proporción en la altura que se deben dejar entre los renglones, pero que tenemos los renglones que son cóncavos, se llama, que baja y después sube. Empieza a una altura, baja y sube. Esto quiere decir que la persona empieza de una forma que se va desalentando, desalentando, hasta que al final de la actividad retoma otra vez el optimismo. Eso lo vamos a ver en el capítulo de la dirección. Esta era para que vieran simplemente, es una hoja que yo está un poquito gastada, pero bueno, la había inventado para no usar tanta regla y transportador. La hice así porque tenía a través de estos 40 años de trabajos, me era más sencillo hacer algo que muy práctico para mí. Ahora van a ver cómo se usa. Este para el caso de la inclinación y estos que están, digamos, en vertical, pero son horizontales, sería para la medida de los óvalos. Bueno, acá por ejemplo tenemos el caso. Acá dice problemas. Nosotros tenemos que poner sobre la base de la palabra. Acá esta es la inclinación, por ejemplo. Esta es la B de problemas. Si nosotros la apoyamos sobre las otras letras, vamos a tener más o menos la misma inclinación. Es simplemente para que vean después cómo vamos a tomar medidas. Pero se toman con la regla igual y un transportador. Bueno, acá sí, esto se lo quería enseñar porque acá la filmina está sobre la palabra disfrutaba. Sí, disfrutaba. Vamos a ver, por ejemplo, en la palabra luego, cómo va aumentando al final la letra O, que es 1, 2, 3, 4 milímetros, por ejemplo.
acá va aumentando de tamaño, acá también. Esa es una escritura creciente que tiene sus características. También está la decreciente, que empieza más grande y termina más chico. Eso lo vamos a ver en el aspecto tamaño. Bueno, acá pasa lo mismo, ¿eh? Acá esta escritura es creciente. Miren acá 1, 2, 3 milímetros, no sé si se llegaba a ver acá, 1, 2, 3, 4. ¿Eh? Nosotros tenemos que poner la filmina sobre la palabra o sobre el renglón, depende de lo que estemos analizando, y vamos a ver las proporciones que tienen las escrituras. Bueno, por último, vamos a decir como siempre, y lo sigo repitiendo, que los signos aislados son de una interpretación relativa y que siempre es importante lo que se da sistemáticamente o a repetición. Las interpretaciones no son fijas, las que se dan, porque ya dijimos, depende del valor positivo, negativo que se dé de acuerdo al orden y a la organización y al grado de evolución que tenga la escritura. También se pueden presentar las escrituras en crisis, que es la persona que está teniendo algún cambio importante en su vida y está en estado de crisis. Entonces vamos a ver esos cambios en la escritura. Por hoy ya terminamos y en la próxima clase vamos a ver qué vamos a ver. Bueno, los últimos detalles y empezaríamos ya con la organización. Bueno, si les interesa, suscríbanse, pueden hacer el desafío, como les dije, de escribir en una hoja en blanco sobre el texto que quieran y se van a ir analizando a medida que vayamos viendo los aspectos. Bueno, hasta pronto.